Saludos, buenas noches. Vamos a explicar las dos diapositivas, las dos presentaciones que se les envió hace algún tiempo, algunos días atrás, pero que no habíamos tenido la oportunidad de poder compartir algunos detalles de algunas diapositivas ahí que quizás resulten un poco confusas en algún momento para ustedes, pero les voy a tratar de explicarlas en este momento. Voy a compartir pantalla para que comencemos a hablar de ello. ¿De qué diapositivas hablábamos? De esta, la membrana citoplasmática y el transporte. Y también hablábamos de el tema de las endosporas. Voy a explicarlo de la manera más simple que pueda. Luego les voy a pasar el enlace a este video en YouTube, lo voy a cargar a YouTube y luego les voy a pasar el enlace para que lo puedan, pues para que lo puedan ver. Antes de continuar, quiero recordarles que, bueno, cuando hablamos de membrana citoplasmática, estamos hablando de una de las estructuras más importantes en las células, en todas las células. Recuerden que todas las células tienen tres estructuras. Membrana citoplasmática, también llamada membrana celular, o membrana plasmática nada más. Por otro lado, también todas las células tienen un citoplasma y todas las células tienen o poseen ácidos nucleicos en donde se encuentra codificada pues todas las características que hacen a ese organismo vivo ser único y diferente a todos los demás. De esas tres características que poseen todas las células voy a hablar de la primera, que es una de las más importantes, el tema de la membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática tiene varias funciones, pero su principal función es la de servir como una estructura de permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la membrana es una estructura que no deja salir todos los componentes disueltos que hay en el citoplasma hacia afuera de la célula, ni deja entrar todos los componentes disueltos que hay en el fluido extracelular hacia el interior de la célula. Actúa como un administrador que puede seleccionar qué entra y qué sale. Y no solamente qué entra y qué sale, sino en qué cantidad entra o en qué concentración o proporción entra hacia el interior o sale hacia el exterior. Esa es su principal función, la de ser una estructura de permeabilidad selectiva. Por otro lado, también la membrana tiene otras funciones. Voy a hacerlo un poco más grande la pantalla para que podamos verla. Tiene otras funciones también. Por un lado, la membrana sirve como un portero, que recuerden, un portero es alguien que está en una puerta impidiendo que cualquier persona tenga acceso a un lugar. Lo que hace el portero es reconocer quién es quién y una vez reconocido, en este caso un soluto o una sustancia, un ion, una molécula que quiere entrar al interior de la célula, una vez reconocido, se le puede permitir entrar o no. Por otro lado, también la célula tiene la función, perdón, la membrana citoplasmática tiene la función de rodear al citoplasma y separarlo del entorno. Recuerde que lo que ocurre dentro de la célula está limitado por la membrana. O dicho de otra manera, todas las reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula están separadas de las reacciones químicas que ocurren en el exterior, porque hay una membrana que rodea la célula y además le da forma. También es quizás una función mm, que se podría pensar que no es tan trascendental, pero también es una función importante. Le da una forma a la célula, pero más que darle forma, una función también importante es la de servir como una superficie de anclaje de proteínas. Ustedes saben que en las membranas celulares existen muchísimas proteínas que tienen diferentes funciones. Función enzimática, función de transporte, función de bombeo, función defensiva.
etcétera. Muchísimas. Y esas proteínas, algunas están asociadas fuertemente a la membrana porque atraviesan la membrana completamente y otras de ellas solamente están débilmente adheridas o superficialmente adheridas, digamos, a la membrana. Y otra función importante es la conservación de la energía. Me voy a mover a la siguiente diapositiva para que podamos ver el por qué está ilustrado eso ahí. Si tuviéramos que clasificar las funciones más importantes de la célula, de la membrana, perdón, de la membrana citoplasmática, tendríamos que decir que la función principal, recuerde, es la permeabilidad selectiva. Administrar lo que entra y lo que sale de acuerdo a las necesidades de la célula. Esa es la función principal. Y entonces aquí se puede ver en el esquema A cómo en la célula, esto está representando una célula, y observe las flechas. ¿Quién es la estructura que realiza las veces de una barrera de permeabilidad selectiva? La membrana citoplasmática o la membrana celular o la membrana plasmática, como aparece en algunos libros también. Entonces, como dice aquí la descripción, la membrana impide la salida y funciona como una puerta para el transporte de entrada de nutrientes y salida de residuos o desechos también podría ser, o la salida hacia afuera de sustancias que se producen dentro de las células y que van dirigidas a otra parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando en una célula de una glándula se producen las hormonas se producen en el interior de las células, pero las hormonas están dirigidas a otro tejido en otra parte del cuerpo, si hablamos de organismos multicelulares y pluricelulares. Entonces, ¿quién deja pasar la hormona hacia el torrente, hacia el fluido extracelular y luego el torrente sanguíneo para llevar esa hormona a donde tiene que ir? La membrana. O en el caso de cualquier otra sustancia, ion, molécula que se necesite entrar o salir de la célula, es la membrana la que permite su entrada o salida de acuerdo a las necesidades de la célula. Nuevamente repito. Por otro lado, una segunda función importantísima, el anclaje de proteínas, porque es una superficie en donde ustedes van a ver adheridas proteínas o incrustadas proteínas, porque hay algunas proteínas que son proteínas eh, transmembrana, o sea, que atraviesan completamente la membrana desde el exterior de la célula hasta el citoplasma, y otras son proteínas que solamente están asociadas superficialmente a la membrana. Algunas de esas proteínas o están en la superficie externa que da hacia el fluido extracelular y otras están otras en la superficie interna de la membrana, la parte de la membrana que da hacia el citoplasma de la célula. Y por otro lado, la membrana celular también sirve como una estructura en donde se conserva una cierta cantidad de energía debido a una fuerza protón motriz. ¿Qué es eso de la fuerza protón motriz? Pues es la energía que se produce por las diferencias en las concentraciones de ciertos iones cargados positiva o negativamente, ya sea en el exterior o en el interior de la célula. Entonces, esa función de conservar energía o de atrapar energía, lo que nos dice es que para toda actividad de la célula que requiera energía, por ejemplo, el transporte de nutrientes, de agua o de ciertos materiales, o la expulsión de desechos o de productos sintetizados en el interior de la célula, para todas esas funciones, para cualquier función celular que requiera una cantidad de energía, la membrana permite que se den estas funciones debido a que conserva una cierta cantidad de la energía, debido a esa fuerza protón motriz, debido a esa diferencia en las concentraciones de iones cargados o positiva o negativamente dentro o fuera de ella. Me voy a devolver al anterior porque quiero recordarles que la estructura de una membrana citoplasmática tiene unas ciertas partes, unos ciertos componentes que son comunes a la mayoría. Pueden variar en algunos casos, sí, pero estos componentes son los que comúnmente encontramos en todas las membranas citoplasmáticas. ¿Cuáles son?
unas cadenas laterales que por lo menos en bacterias y en muchos eucariotas o en los eucariotas, no en las arqueas, como vamos a ver un poquito más adelante, esas cadenas laterales son ácidos grasos. Repito, por lo menos en bacteria y en eucaria, esas cadenas laterales son ácidos grasos. En el caso de las arqueas, tienen otra naturaleza química, no necesariamente ácidos grasos. Lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es el otro componente de las membranas celulares? Aparte de las cadenas laterales. Glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos, este que se ve aquí. Y el otro componente, el tercer componente, grupos fosfato. Grupos fosfato. Y como podemos ver en esta representación, recuerde que la naturaleza química también de una membrana citoplasmática es poseer unas regiones hidrófilas y unas regiones hidrófobas. Hidrófilo es un término que quiere decir afín con el agua, o, dicho de otra manera, más simple, que se mezcla con el agua. Entonces, esas regiones hidrófilas en una membrana, en realidad, son el glicerol y el fosfato. Pero por otro lado, hay también regiones hidrófobas, cuyo sentido es que hidrófobo quiere decir que le huye al agua. O dicho de una manera más simple, no se mezcla con el agua. Eso es lo que quiere decir hidrófobo. Y estos son los ácidos grasos en el caso de bacterias y eucariotas, que son estas colas que se ven aquí en amarillo. Esa es la estructura básica de una membrana citoplasmática, muy similar en todas las células, con algunas diferencias. Eh, y aquí lo que se puede ver en este inciso C sería una microfotografía electrónica tomada con un microscopio electrónico de transmisión, en donde se puede observar cómo se observaría, si nosotros viéramos en un microscopio electrónico, cómo se observaría la estructura general de una membrana citoplasmática. Las bandas en oscuro serían las regiones hidrófilas, o sea, las cabezas de glicerol y de fosfato que están en contacto con el agua, ya sea en la superficie externa de la célula que da el fluido extracelular o en la superficie interna de la célula que da hacia el citoplasma. Y por otro lado, la banda clara que se observa en el medio, esta banda clara que se observa aquí, pues básicamente sería las cadenas laterales y en este caso en particular, como se observa aquí, los ácidos grasos que forman esa estructura. Entonces, ¿por qué es importante esto? Es que recuerden que la vida en este planeta eh, empieza con las células y estudiando la estructura de las células podemos entender por qué funcionan como funcionan, por qué hacen lo que hacen. Por eso repasamos esto que estoy mencionando en este momento, la estructura de una parte de la célula tan vital como lo es la membrana, porque la membrana realmente es la que permite la interacción de la célula con el entorno. eh, es la que permite que la célula se pueda comunicar con el entorno y con otras células en ese entorno. Como decía, y moviéndome a esta otra diapositiva, la estructura, la arquitectura general, como dice aquí la figura, la arquitectura general de la membrana plasmática es básicamente igual en casi todas las células o muy similar en todas las células, no importando si estas células son procariotas o si son células eucariotas. Recuerde que en microbiología estudiamos todos aquellos microorganismos que pueden ser procariotas o pueden ser eucariotas. Y aquí en la imagen, pues solo para resaltar algunas cosas importantes, recuerde que las proteínas que están asociadas a la membrana pueden ser proteínas integrales de membrana o también llamadas proteínas transmembrana porque atraviesan completamente la membrana desde la superficie externa a la interna. Y o aquellas proteínas que simplemente están asociadas y no atraviesan completamente la membrana, sino que están ancladas a una de sus superficies, ya sea la superficie externa que da hacia el fluido extracelular, o ya sea la superficie interna que da hacia el citoplasma celular. Observen la doble capa, la bicapa fosfolipídica,
con sus regiones hidrófilas e hidrófobas. Antes de pasar con esta diapositiva, quiero recordar algo y irme a una imagen en YouTube. A ver, hay diferencias químicas entre las membranas citoplasmáticas de bacterias, de arqueas y de eucariotas. Por ejemplo, en el caso de eh, bacterias y eucariotas, un componente estructural de las membranas que le aporta rigidez a la membrana son los esteroles. Esteroles, algunos muy conocidos, como por ejemplo lo que tenemos aquí en la imagen acá, el colesterol, ¿verdad? El colesterol es un esterol, es un lípido, es un tipo de lípido que en las membranas de bacterias y de eucariotas le aporta rigidez a la estructura de la célula. Rigidez. Colesterol, por ejemplo, es un esterol. Ahora, en el caso de arqueas, hay una diferencia química en esa estructura. Y en vez de, vamos a ver, aponoides, en vez de, aquí está en inglés, pero la palabra se puede escribir en español. Bueno, es que creo que me equivoqué. Es opanoides. Opanoides. Ah, opanoides, así. Entonces, ¿qué son los opanoides? Son estructuras en anillo, si se fijaron en el colesterol, en la imagen anterior, o bueno, aquí en esta que se puede ver acá, creo que aquí hacen una comparación. Veámosla a ver qué nos abre. A ver si la imagen nos favorece para poder hablarlo. Sí, aquí está. Fíjense bien acá. Repito, en la estructura química de la membrana de bacterias y eucariotas tenemos colesterol como un componente estructural que pues contiene estas estructuras en anillo, como el colesterol, que sirven para darle una cierta rigidez o aportarle una cierta rigidez a la membrana. En el caso de las arqueas, no es, no son los esteroles los que le aportan rigidez, sino que son otras moléculas llamadas opanoides. Y entonces los opanoides son, en el caso de arqueas, esas moléculas que le aportan una cierta rigidez a la membrana. Entonces vean que aquí hay una diferencia química entre lo que es la estructura de membrana de arqueas y la estructura de membrana de bacterias y o eucariotas. Bueno, dejamos esto momentáneamente acá. Solo déjenme que voy a cerrar esto y volver otra vez a la presentación. ¿Y por qué estoy hablando de diferencias químicas? Bueno, eh, porque es obvio que habrá muchas diferencias entre bacterias, arqueas y eucariotas. Que recuerden que filogenéticamente hablando o genéticamente hablando, están más cercanas las arqueas de las eucariotas que las bacterias. Recuerdan, porque habíamos mencionado que arquea y eucaria aparentemente son células que derivaron, por los estudios que se han hecho, derivaron de un mismo ancestro celular, mientras que bacteria fue un ancestro diferente. Entonces, vamos a encontrar diferencias químicas y estructurales en las bacterias, en las arqueas y en las eucariotas, y tenemos que resaltar esas diferencias para poder entender mejor lo que estamos haciendo. Entonces, recordemos que entonces que decíamos que asociada a la membrana podemos tener proteínas integrales de membrana, que también se les puede llamar proteínas transmembrana o integrinas, y proteínas periféricas de membrana. Las periféricas son las que están asociadas nada más a una superficie, ya sea interna o externa de la membrana. Ahora bien, aquí hay otra diferencia entre esas proteínas en arquea, en bacteria y en eucaria. Los componentes de membrana, los que ya mencionamos antes, cadenas laterales, glicerol y grupos fosfato,
Están unidos por enlaces químicos, obviamente, pero fíjense que aquí menciona esta diapositiva que a diferencia de los lípidos de bacteria y eucaria, en los que los enlaces éster unen los ácidos grasos y el glicerol, los lípidos de arquea contienen enlaces éter entre glicerol y sus cadenas laterales hidrófobas. Repito algo importante. Mencioné que en eucaria y en bacteria las cadenas laterales hidrófobas son ácidos grasos, pero en arqueas no son así, no son ácidos grasos, son otros hidrocarburos. Siempre son hidrocarburos, pero son hidrocarburos diferentes. Y observe aquí que dice entonces que los componentes de esa membrana en arquea no están unidas por el mismo tipo de enlace químico. El enlace químico que une a esos componentes hidrófilos e hidrófobos en bacteria y eucaria son un enlace covalente llamado éster, pero en el caso de arquea es un enlace covalente llamado éter. Una diferencia. Ya vean, otra diferencia de lo que estamos hablando. Ahora bien, en la diapositiva lo que se puede ver es que, como dice ahí, los lípidos que forman parte de las cadenas laterales en las arqueas tienen una arquitectura, pues, un tanto diferente en muchos casos con los de bacteria y eucaria. Y para decirlo de una manera muy simple, recuerden, aquí tenemos los componentes, aquí lo que se está viendo es los componentes de la membrana celular, de una célula, y en este caso de una arquea. Y lo que se puede ver es que lo que tienen en común con otras, con bacteria eucaria, es que tienen componentes hidrófilos, grupos fosfato y glicerol, pero los componentes hidrófobos, las cadenas laterales en arquea, no son ácidos grasos, son otros hidrocarburos, y es lo que se puede observar aquí. Pero otra diferencia que también quiero resaltar es que en general usted puede ver que en muchas arqueas se puede presentar una estructura algo diferente en el tema de las capas, porque estamos acostumbrados a ver cómo los fosfolípidos en bacteria y eucaria forman bicapas, doble capa de fosfolípidos. En las arqueas, en muchas arqueas, no en todas, vamos a encontrar que pueden ser también monocapas de fosfolípidos. Fíjense en esta que estoy señalando en este momento. Mire que la membrana plasmática de muchas arqueas puede estar formada por una única capa, una monocapa de fosfolípidos, no una bicapa de fosfolípidos como se puede observar en bacterias y en eucarias comúnmente. Y esa es otra diferencia más a nivel, pues obviamente químico, pero también físico, porque esa es una capa que, como ya vimos en la primera diapositiva, es una capa que existe, que está ahí, que es tangible. Entonces, vea, esta es otra diferencia que podemos encontrar a nivel molecular en el caso de bacteria, arquea y eucaria. Hay algo también aquí importante que quiero mencionar y que por eso está ejemplificado ahí en esa diapositiva. Fijémonos primero en la tabla. La tabla dice, mire ahí, comparación de la permeabilidad de las membranas a diversas moléculas. ¿Qué quiere decir esto? Recuerde que esa es la principal función de la membrana, permeabilidad selectiva. Y como usted puede ver aquí, miremos en tasa de permeabilidad y en la sustancia, las células son muy permeables a ciertas sustancias y a otras no. Por ejemplo, un ejemplo de una sustancia que entra y sale de la célula atravesando la membrana sin ningún problema, por lo que la célula tiene una altísima permeabilidad hacia esa sustancia, el agua. Mire de cuánto es la tasa de permeabilidad del agua en una célula, 100%. ¿Por qué? Porque el agua se necesita para vivir. La célula necesita agua para vivir. No importa si es una célula procariota o es una eucariota. Pero así como hay sustancias que tienen una alta permeabilidad, otras tienen una permeabilidad bajísima o extremadamente baja. Y comúnmente en una célula procariota, como una arquea, una bacteria, comúnmente em,
Los componentes que vienen desde fuera y que no son permeables al 100% son los iones, ¿verdad? Son esos átomos de diferentes elementos naturales con una carga o parcialmente positiva o parcialmente negativa. Entonces, por ahí vemos ejemplos: ion cloruro, ion potasio, ion sodio. Vea que todos son iones, tienen una carga parcial, positiva o negativa, y vea que su permeabilidad es muy baja o extremadamente baja. Ahí podemos ver en la práctica cómo realmente una membrana no deja pasar todo, no deja salir todo, sino lo que necesita de acuerdo a sus necesidades. Entonces, esto es una eh, característica que tienen las membranas, ¿verdad? Otra característica que tienen las membranas es que, eh, otra característica que tienen es, como se puede ver aquí en el gráfico, las membranas también tienen una, una, una velocidad de transporte y una especificidad diferentes. Cada sustancia tiene eh, una velocidad de entrada o de salida y tiene también una alta especificidad, porque la membrana reconoce que es un componente que necesita o no necesita. Y por otro lado también, recuerde que las células toman lo que necesitan del exterior y no dejan entrar todo de un solo, no dejan salir todo. Pero hay, aparte de la difusión, recuerde que la difusión es la entrada de materiales solutos disueltos en agua generalmente, o incluso agua misma. La difusión sería la entrada de materiales hacia el interior de la célula o la salida de materiales hacia afuera de la célula, atravesando directamente la membrana. O sea que esos componentes son pequeños porque pueden penetrar y meterse en las hendiduras entre las proteínas y los fosfolípidos y entrar o salir de la célula. Entonces son pequeños y la célula les permite hacer eso, entrar y salir por difusión, pero también las células necesitan otros mecanismos para ingresar materiales al interior o sacar desechos. Y esos mecanismos son mecanismos de transporte. Y el transporte generalmente es un mecanismo que está mediado por proteínas, ¿verdad? O sea, lo que se transporta hacia afuera y hacia adentro de una célula está mediado generalmente por proteínas. Y entonces lo que se puede ver en el gráfico es que si una célula dependiera solamente de la difusión para ingresar material que necesita o eliminar material que no necesita, al final nunca habría suficiente material para poder funcionar. Y entonces la célula tiene que recurrir a otro tipo de mecanismo para ingresar o sacar materiales, y ese es el transporte. Y la membrana tiene una característica también interesante, y es que generalmente los transportadores, que muchas veces son, que casi siempre son proteínas, los transportadores tienen un punto de saturación. Es decir, no importa si el material se ocupa en gran cantidad o en pequeña cantidad, el transportador identifica cuando es suficiente. Y cuando es suficiente, ya no deja pasar ni entrar ni salir ese material. Eso se llama saturación. Y eso es una característica interesante de las membranas y del tipo de transporte que se da de materiales entre el medio y la célula. Entonces vamos a hablar que hay básicamente tres tipos de transporte celular para poder ingresar o sacar materiales de dentro o fuera de la célula. Y vamos a ver quiénes son esos transportadores también. ¿Quiénes transportan ese material y cuáles son los tipos de transporte que se necesitan? Los mecanismos de transporte son tres. Por un lado está el transporte simple, que como dice aquí, vean aquí arriba, transporte simple es un tipo de transporte de nutrientes celular, un tipo de transporte celular de nutrientes. Transporte simple. Y como dice aquí, ese tipo de movimiento de materiales está impulsado por la energía de la fuerza protón motriz. ¿Recuerdan que la membrana, decíamos, tiene la capacidad de conservar una cierta cantidad de energía
debido a la diferencia de iones que hay dentro y fuera. Entonces, el transporte simple es básicamente un movimiento de sustancias, de iones o de materiales en una sola, utilizando una sola proteína, que comúnmente es una proteína transmembrana o una proteína integral, o sea, como se puede ver aquí. Entonces, dicho de una manera más simple, el transporte simple es un tipo de transporte de materiales en donde se utiliza una única proteína para ingresar o sacar ese material de la célula. Y ese mecanismo está impulsado por la fuerza proton motriz, por esa energía que mantiene o conserva la membrana en cuanto a la diferencia de iones dentro y fuera. Ese es un tipo de transporte. El otro tipo de transporte es el transporte de grupo o translocación de grupo, que es este segundo que ustedes pueden ver aquí, apreciar aquí. Ahora bien, fíjense que la translocación de grupo utiliza una serie de proteínas para el transporte. No necesariamente solo una proteína, utiliza más de una proteína. Y luego el tercer tipo de transporte sería el transportador ABC o el transporte ABC, en donde aquí lo que tenemos son tres componentes. Por un lado, una proteína de unión al sustrato, la proteína que se une al sustrato o al soluto que va a entrar. Por otro lado, tenemos un transportador integrado a la membrana, que es, como está aquí en el número 2, una proteína. Y por otro lado, también tenemos un tercer componente, que es una proteína que hidroliza ATP, una proteína que aporta la energía suficiente para que se haga ese movimiento. Ahora bien, así como hay tipos de transporte, tipos de mecanismos de transporte, estos tres son los tres, digamos, principales tipos de transporte que hay en las células procariotas. Así también hay tipos de procesos de transporte. Tenemos estos tres tipos de procesos. El tipo uniporte, el antiporte y el sinporte. Esto probablemente ustedes lo vieron en biología 1, biología 2, pero quizás no se acuerdan mucho. O sea, veamos el esquema y es algo muy sencillo. Observe que está esquematizada proteínas, transmembrana, superficie exterior de la célula, superficie interior de la célula. Entonces, fíjense que en el mecanismo uniporte o en el proceso uniporte, las proteínas transportan una sola sustancia en una sola dirección a través de esa proteína de membrana. Y esa dirección puede ser hacia adentro o hacia afuera. Entonces, uniporte, como su nombre lo indica, en cierta forma, es un tipo de movimiento de material en el que las proteínas transportan una sola sustancia, en una sola dirección, ya sea hacia afuera o hacia adentro. En el tipo sin porte, ¿ah? En el sin porte, esto es un tipo de cotransportación, cotransporte, es un tipo de cotransporte. ¿Por qué digo eso? Porque las proteínas en este tipo de transporte transportan una molécula junto con una sustancia, con una segunda sustancia, que comúnmente es un ion. Entonces, digamos así que hay transporte de dos moléculas o solutos diferentes, pero uno de ellos casi siempre es un ion. Eso se llama simporte, es un tipo de proceso de transporte. Y el otro sería el proceso antiporte. El antiporte sería cuando las proteínas transportan una sustancia hacia adentro y otra sustancia hacia afuera al mismo tiempo. Entonces, mire que son mecanismos diferentes. Entonces, así es como los materiales, los solutos, entran o salen hasta una célula. Y estamos hablando de que estos son mecanismos propios o principales mecanismos de transporte en células procariotas. Entonces, todas las procariotas que estamos estudiando en microbiología básicamente tienen estos tipos de movimiento de material. Recuerde que una célula necesita vivir a partir de lo que entra.
lo que es procesado dentro de la célula y de eliminar los desechos que no ocupa. Y para que un material pueda ser procesado dentro de una célula, pues esta tiene que ingresar ese material al interior y luego eliminar los desechos metabólicos para no funcionar mal y morir. Entonces, estos son mecanismos importantes y son esos mecanismos de transporte que utilizan las células que necesitamos entender porque es así como se intercambian materiales, agua o eliminan desechos las células. Otro componente importante, aunque no está presente en todas las células eh, de organismos vivos en este planeta, es la pared celular. Y vamos a hablar a partir de pared celular de bacteria y de arquea, propiamente. Obviamente sí hay pared celular en eucariotas, pero ahorita vamos a centrarnos en la pared celular de arqueas y bacterias. Ok, vamos a hablar de bacterias ahorita. Hagamos a un lado las arqueas y hablemos de bacterias. Lo que usted tiene ahí en vista es una diferencia estructural en la pared celular de bacterias y arqueas. Perdón, de bacterias gram positivas y gram negativas. Recuerdan que una de las grandes clasificaciones de bacterias que habíamos mencionado, aunque no hemos tocado así como demasiado en detalle, es el tema de que hay bacterias que son gram positivas y hay bacterias que son gram negativas. Ese nombre obedece a cómo se tiñen de acuerdo al proceso de tinción llamado tinción de Gram, en donde en la teoría sabemos que las bacterias gram positivas se tiñen de color morado, y las gram negativas se tiñen de color rosado o rojo con esta tinción de Gram. Entonces, lo que observamos ahí es eso, esa diferenciación. Pero ¿por qué se tiñen de forma diferente las paredes celulares de bacterias gram positivas y gram negativas? Bueno, a la izquierda, usted está observando un esquema de una pared celular de bacteria gram positiva. Si usted se fija, esta parte que está aquí, las paredes celulares tienen, las paredes celulares de bacterias particularmente, tienen un componente que las forma, un componente principal que las forma, y ese componente se llama peptidoglicano. Y ustedes pueden ver ahí que en el caso de gram positivas, el peptidoglicano es bastante grueso. Si lo contraponemos con gram negativas, observe que la capa de peptidoglicano en una gram negativa es bastante delgado. Sin embargo, fíjese en este detalle, que lo vamos a ver más adelante. Aparte del peptidoglicano en una gram negativa, vea que hay otra estructura que si usted se fija bien, es otra doble capa de fosfolípidos. Es otra membrana, digámoslo así. Es una membrana que se llama membrana exterior. Fíjese que aquí en gram positivas no está. Entonces, las diferencias estructurales y químicas en la pared celular de gram positivas y gram negativas es lo que al final hace que al momento de teñirse se tiñan de manera diferente. Aquí lo que se puede observar es que vistas al microscopio electrónico vemos también esas diferencias. O sea, observe aquí el inciso C que aparece por acá, dice micrografía electrónica de transmisión, o sea, utilizando un microscopio electrónico de transmisión, después se lo voy a explicar. Muestra, dice, la pared celular de una bacteria gram positiva y de una bacteria gram negativa. Esta es la gram positiva, en donde se mira el peptidoglicano, una capa bastante gruesa de peptidoglicano, y por debajo la membrana citoplasmática. Y aquí se ve una gram negativa, y se observa que la capa, aunque no se aprecia muy bien en la diapositiva, pero si lo viéramos en vivo, veríamos que la capa de peptidoglicano en una gram negativa es bastante delgada y hay por encima una segunda membrana, digamos, a la cual se le llama membrana exterior. Y en las demás microfotografías que se observan por acá, también se está tratando de ilustrar mediante micrografías electrónicas, utilizando otro microscopio diferente, un microscopio de barrido,
ve la pared celular de bacterias gram positivas, Staphylococcus aureus, y de gram negativas, Escherichia coli. Entonces, hay una diferencia estructural. Más gruesa la capa de peptidoglicano en las gram positivas, lo cual explica por qué se tiñen de morado y no de rosado o de rojo. Ahora bien, quiero solo explicar esto de manera general. Comúnmente en la tinción de gram se utiliza eh, azul violeta, se utiliza yodo, se utiliza safranina. Lo que hace que las gram positivas se tiñan de ese color morado es básicamente el azul violeta y el yodo. Y en el caso de las gram negativas, lo que hace que se tiñan de ese color es ese otro pigmento que se llama safranina. Les voy a explicar posteriormente, de manera muy general, cómo es que se hace la tinción de Gram. Lo entenderán de manera muy simple porque en realidad no es algo complicado. Pero en este momento lo que quiero que sepan, quiero que recuerden, es que hay diferencias estructurales en la pared celular de peptidoglicano, tanto de Gram positivas como de Gram negativas. En Gram positivas el peptidoglicano es una capa más gruesa, es una pared más gruesa, y en las gram negativas es una pared más delgada. Pero en las gram negativas además hay una membrana exterior que sería una segunda membrana plasmática por sus componentes. Ahora bien, ¿de qué está hecho el peptidoglicano? O, dicho de otra manera, pues, ¿qué es el peptidoglicano? Peptidoglicano es un polisacárido y es un polisacárido compuesto por dos componentes derivados de azúcar. Uno de esos componentes se llama N-acetilglucosamina, este que está aquí, y el otro componente se llama ácido N-acetilmuránico, murámico. Esos dos componentes, esos dos derivados de azúcar, son los componentes básicos de la parte glicano del peptidoglicano. Ahora, ¿por qué péptido? Péptido viene de aminoácido. Si usted se fija en esta estructura química, aquí abajo usted encuentra diferentes aminoácidos formando parte de esa estructura. Entonces, por ahí ve alanina, ve ácido glutámico y ve, entonces, aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos más estos dos derivados de azúcar forman lo que se conoce como una estructura de tetrapéptido de glicano. Tetrapéptido de glicano. ¿De cómo está formado un tetrapéptido de glicano? Está formado por diferentes aminoácidos y dos componentes derivados de azúcar. Ácido N-acetilmurámico, este que está acá, y el N-acetilglucosamina. Si ustedes se fijan, estos componentes, en esta estructura química, si ustedes se fijan, los componentes de azúcar, estos dos que están aquí, están unidos por un enlace glucosídico, porque recuerde que los azúcares se unen por enlaces covalentes de tipo glucosídico. Este enlace glucosídico se llama enlace beta 1,4. Entonces, este es el peptidoglicano, un polisacárido unido a aminoácidos. Este polisacárido es propio de bacterias gram positivas. A ver, no, perdón. Este es de. Es una estructura. O sea, perdón, no quiero confundirlos en eso. Después les tengo que explicar esa otra parte. Esta estructura es lo que forma la pared celular de peptidoglicano. Veámoslo así en este momento. Esta es la estructura del peptidoglicano. Aminoácidos y esas estructuras derivadas de azúcar. Y eso se conoce como tetrapéptido de glicano. Esto es común en bacterias. Así es como está formado en bacterias, la pared celular. Peptidoglicano. Pero en arqueas no hay peptidoglicano.
En arqueas, la estructura química de la pared es diferente y es muy variada en arqueas. Entonces, en arqueas, en vez de ese polisacárido que acabamos de describir, lo que tenemos es comúnmente pseudomureína. ¿De qué está compuesta la pseudomureína? Como dice ahí, pseudomureína igual es un polisacárido, pero observen ustedes que los componentes de la pseudomureína son N-acetilglucosamina, el mismo componente que vimos antes, pero aquí hay otro derivado de azúcar diferente que se llama N-ácido acetil talosaminúrico, este que está acá. Y acá abajo también tenemos aminoácidos. Entonces hay una variación ahí. Y observe usted también que la unión covalente entre los derivados de azúcar, que es la parte glicano de esta estructura, mire que está unida por enlaces beta 1,3, no beta 1,4, como habíamos visto anteriormente en bacteria. Aquí estamos hablando de arquea. Entonces vea que hay una diferencia en los componentes que forman la pared celular de bacterias y arqueas. Los componentes son diferentes. En bacterias, la pared celular está formada básicamente de tetrapeptidoglicano o lo que conocemos como peptidoglicano. Y en las arqueas, pues unas de ellas, no todas, pero unas de ellas están formadas por, en vez de peptidoglicano, pseudomureína. Tienen componentes diferentes, ordenados de manera diferente y unidos de manera diferente. Y también pueden, algunas arqueas tienen otros componentes diferentes y a esa otra forma, digamos, esta otra forma alterna que puede tener una pared celular en arqueas se le llama capa S. Entonces, ¿de qué depende que sea capa S o sea pseudomureína? Bueno, tiene que ver con diferencias en la forma como se unen los componentes, ¿no? Eh, Bien, aquí vemos otra diferencia más a nivel químico, a nivel estructural, entre células de bacterias y arqueas. Una cosa importante que quisiera resaltar es que, y esto no debe de pasarse desapercibido, es que comúnmente los procariotas, la mayoría, no todos, tienen pared celular, pero hay excepciones. O sea, hay em, ciertos procariotas que no tienen pared celular de forma natural. O sea, no es que se les ha quitado su pared celular. No, es que de manera natural algunos no tienen, pero la mayoría tienen de forma natural. ¿Quiénes son los que no tienen eh, pared celular comúnmente y que son procariotas? Bueno, a ver, me voy a ir a internet. Uno, porque se los quiero escribir. Entonces aquí le voy a poner uno de los grupos de procariotas que no tienen pared celular. Micoplasmas. Las micoplasmas son bacterias y de hecho son bacterias patógenas. Si me voy a una imagen, bueno, aquí no se va a ilustrar, o quizás aquí sí, aquí. Resulta que las micoplasmas son bacterias patógenas para los humanos y para los animales también, para otros animales, y que están más relacionadas con el grupo de las gran positivas, y estas naturalmente no tienen pared celular. Otro grupo que es ahora de arquea, no de bacterias. Es un grupo que si usted lo escribe, se escribe así, termoplasma. El grupo de las arqueas, termoplasma, tampoco tienen pared celular. Es otra excepción de procariotas que no tienen pared celular. Ya dijimos micoplasmas, que están relacionadas con son bacterias y están relacionadas más con las gram positivas y que son patógenas para humanos y animales. Y ahora hablamos de el grupo de las termoplasma, que incluye a arqueas.
y incluye a aquellas arqueas que viven en algunos ambientes bastante complejos desde el punto de vista de de la temperatura, de las temperaturas muy elevadas. Aquellos que son hipertermófilos, recuerda la terminología. Entonces, aquí las termoplasmas son arqueas hipertermófilas, viven a temperaturas muy elevadas, arriba de los 80 grados Celsius, y que tampoco tienen pared celular. Y luego viene, eh, pues hay otro grupo, pero creo que en este momento ah, solo vamos a mencionar a estas. ¿Y por qué razones estas no tienen pared? Bueno, recuerde que si pensamos con un poco de sentido común, ¿qué propiedad le confiere la pared celular a un organismo procariota? Bueno, es una capa de protección. Es una capa de protección. Pero resulta que, bueno, naturalmente algunos procariotas no poseen, pared celular no poseen esa protección por dos razones. Por una de dos razones, básicamente. Una, porque tienen una membrana citoplasmática bastante fuerte, bastante resistente y no necesitan entonces pared celular. Y otra razón podría ser que estos organismos viven en ambientes osmóticamente protegidos. Y por ejemplo, algunos de esos ambientes osmóticamente protegidos son aguas termales o aguas que están a temperaturas arriba de 80 grados, o incluso el cuerpo de algunos seres vivos, en caso de los animales y el humano, por ejemplo. Esas son como una de dos razones por las que estos organismos pueden darse el lujo de no tener pared celular y aún así vivir en ambientes algo hostiles. Eh, bueno, entonces quería ilustrar esto porque se menciona en la diapositiva y es importante que usted sepa esto. Ahora, quiero mencionarles algo también que llama la atención. Resulta que las bacterias que tienen péptido glicano son muy sensibles a sustancias que pueden destruir ese péptido glicano. Una de esas sustancias es la lisozima. La lisozima, se las voy a escribir aquí. Lisozima. La lisozima es una enzima que se encuentra presente en saliva, por ejemplo, de animales, en las lágrimas de los animales y en algunos otros fluidos. ¿Qué hace la lisozima? La lisozima lo que hace es destruir, separar los enlaces covalentes del péptido glicano y de esa manera lo destruye. Entonces, recuerdan ustedes que, no sé si se han fijado en esto, pero se han fijado que algunos animales, por ejemplo, se lamen las heridas. Voy a mostrar, no sé, vamos a ver alguna imagen acá. ¿Se han fijado que los animales se lamen las heridas? Entre ellos igual, ¿verdad? A veces cuando uno detecta que otro está herido o algo, lo va a lamer. ¿Por qué lo lame? Esto es un instinto natural en los animales. Ellos no saben que la lisozima que tiene su saliva contiene ese componente, esas enzimas que pueden destruir el peptidoglicano y que por lo tanto tienen un efecto de destruir la pared celular y producir la lisis osmótica de las bacterias, matar las bacterias. No saben eso, pero saben que instintivamente las heridas se pueden mezclar con saliva para mejorar en su cura. De hecho, esto ha ocurrido en humanos también. No sé si han escuchado esto, pero los abuelos a uno le decían, o las mismas madres, cuando tiene uno un golpe o tiene una inflamación, le decían, échese saliva, su saliva en ayunas. Entonces, la lógica de esto es que, bueno, están esas enzimas en la saliva, también están en las lágrimas y en otras secreciones, lo que hacen es destruir el peptidoglicano. Destruyen los enlaces químicos del peptidoglicano y de esa manera destruyen la célula, producen la lisis osmótica de la célula, la destrucción de la célula. Ahora aquí viene otro dato interesante también. La penicilina, recuerden, esa sustancia, ese antimicrobiano que se obtuvo de hongos, la penicilina también tiene un efecto sobre el peptidoglicano, solo que actúan de forma diferente lisocimas o lisocima y penicilina. La lisocima actúa
con el peptidoglicano que ya está construido. O sea, las células de las bacterias ya tienen su pared celular y si reciben lisozima, o sea, esa pared celular se va a destruir. Pero la penicilina actúa sobre el peptidoglicano en formación y eso ayuda a que las infecciones bacterianas no prosperen en el cuerpo de un animal, por ejemplo, de un ser humano. Ahora bien, en el caso de las arqueas, como no tienen peptidoglicano, como su pared celular no es peptidoglicano, sino, por ejemplo, es pseudomureína o capa S, no es la misma composición química. Entonces sobre las arqueas no actúan los antibióticos. Eh, Eso es un dato interesante. Sobre las arqueas no actúan los antibióticos. La lisozima y la penicilina, por ejemplo, no hacen nada para matar arqueas. No les afectan porque no están construidas a partir de peptidoglicano. Eso es interesante también desde el punto de vista de la salud porque obviamente sabiendo eso, la microbiología, al darse cuenta de que esos componentes de la pared celular en bacterias eran destruidos por estos compuestos, pues obviamente se han utilizado mucho para mejorar la salud de las personas, ¿no? En infecciones bacterianas, por supuesto. Bueno, las células procariotas pueden tener otras estructuras eh, superficiales o dentro de la célula, por ejemplo, las cápsulas o capas mucosas que encontramos en muchas bacterias. Y esas cápsulas básicamente pues tienen una propiedad de protección también. Estas cápsulas están formadas de ciertos compuestos químicos y esas cápsulas le proveen a las procariotas que tienen esas estructuras en resistencia contra agentes químicos o también en el caso de algunas que son patógenas, les confieren actividad patogénica. O sea, esas cápsulas interaccionan químicamente con las células del huésped, si son organismos patógenos las que la poseen, y desencadenan una serie de reacciones químicas en el huésped que hacen posible que la bacteria o el procariota pueda eh, introducirse o pueda afectar a la célula huésped. Entonces, cápsulas y capas mucosas, que como su nombre lo indica, son sustancias que recubren y que forman como una protección mucosa, que le confieren, como les digo, a las células parásitas, los patógenos, les confieren esa capacidad de anular ciertas defensas de la célula huésped y que en otros organismos procariotas que no son patógenos, sino que viven en el ambiente, los protegen contra desecación, contra altas temperaturas o pobres condiciones de agua, de humedad. Fimbrias y pelos. Las fimbrias y pelos permiten a las células adherirse a diferentes superficies. Estos son como su nombre lo indica, parecen pelos, pero son unas estructuras de proteínas que están alrededor, no en el interior, también están alrededor. Valga la aclaración, las cápsulas y capas mucosas también están en el exterior de las células procariotas, las fimbrias también. Y entonces estas lo que hacen es permitir a la célula adherirse a superficies, incluidos los tejidos animales, ¿no? El cuerpo de los animales en su interior, en el caso de aquellas bacterias, por ejemplo, que son patógenas, o bacterias que forman películas, que forman biofilms, o sea, bastantes capas de células. Por ejemplo, en el caso de los dientes, ¿verdad? La placa bacteriana que se forma en los dientes, esas estructuras sirven para adherirse a las superficies. Entre los patógenos humanos más conocidos que poseen fimbrias que participan en este desarrollo de enfermedad, podríamos encontrar, por ejemplo, a especies de salmonela. Las salmonelas tienen estas fimbrias. Y también, por ejemplo, bordetela, que es bordetela, específicamente bordetela pertussis, por ejemplo, que es una bacteria que produce la tosferina, es una enfermedad que afecta mucho a los niños. Y los pelos
que son parecidos a las fimbrias. Por ejemplo, vean ustedes que las fimbrias son como estructuras cortas, los pelos también, no son pelos realmente, porque recuerde que el pelo solamente lo tienen los mamíferos, pero pelo se le llama a esas proteínas porque parecen pelos, eh, que normalmente son un poquito más largos que las fimbrias. También, entre otras cosas, facilitan el intercambio genético entre las células cuando éstas se van a reproducir en un proceso de reproducción que se conoce como conjugación. Entonces, hay una diferencia entre fimbria y pelo. El pelo, como lo llaman los microbiólogos, porque realmente nosotros sabemos que pelo solo los mamíferos tienen, es un poco más grande, es una estructura más larga en el exterior de la célula que facilita el intercambio genético durante la conjugación. Mientras que las fimbrias son estructuras que permiten adherencia. Bueno, inclusiones celulares, o sea, ya ahora, cosas que se pueden, sustancias que se pueden almacenar en el interior de células, no en el exterior, pues hay muchas inclusiones. Hay minerales, nitrógeno, carbono, azufre y etcétera. Y eso ayuda mucho a entender cuáles son las funciones de esas células en el ambiente. Vesículas de gas también son estructuras que se pueden encontrar en el interior de algunos procariotas, como por ejemplo en el caso de las cianobacterias. Probablemente después hablemos un poquito más de esto, pero esas vesículas de gas, pues básicamente como su nombre lo indica, son como unas bolsitas llenas de aire, bueno, no de aire, sino que comúnmente de gas, que puede ser metano, puede ser otro gas, que le dan una cierta, por un lado, flotabilidad a la célula y permitan que ésta pueda suspenderse, por ejemplo, en la columna de agua, si es como en este caso una cianobacteria, y pues facilitar su movimiento, ¿no? Pero también tiene que ver con algo de su metabolismo, porque obviamente esas inclusiones, esos gases que están acumulados ahí, pues igual interactúan de manera química también con la célula. Hablemos un poquito de las endosporas. Las endosporas son formas celulares que producen algunas células bacterianas, las bacterias particularmente, que es la forma inerte de la bacteria, es la forma que no se alimenta, es la forma que es resistente a altas temperaturas, es resistente a radiación, es resistente a desecación, o sea, falta de humedad. Y como es una estructura inerte de la célula, es una estructura que permite que esta célula pueda vivir en condiciones desfavorables por mucho tiempo. Las endosporas bacterianas son una forma de la célula que puede estar o permanecer en el ambiente, por ejemplo, en condiciones desfavorables, puede permanecer años. Y solo cuando las condiciones ambientales vuelven a ser favorables, por ejemplo, vuelve otra vez la humedad, vuelve a haber una cierta concentración de algunos nutrientes en el medio, que son los nutrientes que necesita la célula para poder vivir normalmente, es cuando nuevamente pues se reactiva el proceso de la forma normal o común de la célula, a la cual se le llama pues, comúnmente célula vegetativa, que es la forma en la que la célula se está alimentando, reproduciendo, etcétera. Y cuando las condiciones cambian, esas células pueden transformarse o pueden producir una endospora, que sería la forma inerte, la forma de la célula en donde ésta ya no se alimenta y está en un estado como de latencia, esperando a que haya más humedad, más nutrientes, oxígeno, etcétera, para poder otra vez volver a su forma vegetativa. Si ustedes se fijan, aquí están las estructuras que forman parte de una endospora, y bien que son varias capas, ¿no? Por un lado aquí está parte del cuerpo celular, vean el ADN, el núcleo, y luego viene una corteza, una membrana, una pared celular, una cutícula, un exosporio. Entonces vean que hay muchas capas. Entonces una célula vegetativa, una bacteria, que produce endosporas, que comúnmente son bacterias que encontramos normalmente en el suelo, como por ejemplo el género Bacillus, el género Clostridium,
Este, cuando las condiciones cambian, digamos que se construye unas capas de protección y deja de comer, deja de alimentarse, mantiene un metabolismo muy básico y espera a que las condiciones cambien. Entonces, el proceso mediante el cual una bacteria forma esta coraza, esta protección, ese proceso se llama esporulación. ¿Sí? La esporulación sería el proceso mediante el cual una célula vegetativa se convierte en una endospora o produce una endospora. Ya que hablamos de endospora, terminamos con esta presentación. Me voy a ir a esta hora y aquí vamos a avanzar un poquito más rápido porque en realidad es algo básico lo que vamos a ver, pero que también nos servirá más adelante para poder estudiar y entender algunos otros procesos. Entonces, eh, vamos a leer lo que dice acá, porque es importante resaltarlo. Vean, dice las endosporas bacterianas, del griego endos, que significa en el interior, son células muy diferenciadas, extremadamente resistentes, observen, ojo, al calor, a las sustancias químicas agresivas, que pueden ser básicas o alcalinas, y incluso también a la radiación. Son estructuras de supervivencia que permiten al organismo soportar condiciones de crecimiento desfavorables, lo que había mencionado antes. De repente no hay suficientes nutrientes en el medio para poder sobrevivir, para reproducirse. No hay una adecuada temperatura o hay un ambiente osmótico agresivo por la masiva cantidad de iones que pueden haber y que pueden volver el medio ácido o alcalino. Y entonces se produce la endospora. Y esta puede soportar esas condiciones por años. Las endosporas, interesante, son dispersadas fácilmente por el viento, por el agua o por las heces, producto del metabolismo de la comida en el intestino de los animales. Bacterias que forman endosporas, más o menos hay unos 20 géneros dentro del dominio bacteria, reino bacteria, y habitualmente se encuentra, como les decía, en el suelo y muchas de estas bacterias que tienen bastante importancia porque algunas de ellas, por ejemplo, como Clostridium, si hablamos de Clostridium botulinum, es una bacteria que produce esta intoxicación en los animales llamada botulismo que puede llevar a la muerte en poco tiempo y otras pues tienen otras funciones en el ecosistema, eh, muchas de ellas también aprovechadas por la microbiología para el beneficio humano. Entonces, dentro de los géneros más estudiados de bacterias que producen endosporas está Bacillus y está Clostridium. Las endosporas se producen por esos cambios físico-químicos que se dan en una bacteria. Hay formas de clasificar las endosporas de acuerdo a en qué parte de las células se forman y se liberan hacia el exterior. Endosporas terminales, cuando obviamente, pues como su nombre lo indica, la endospora se forma en un extremo de la célula. Subterminales, cuando no se encuentran necesariamente en la parte media de la célula ni en los extremos, sino en una parte eh, que no corresponde con esta, o una endospora central. En realidad esto no tiene mucha importancia para nosotros en este momento, pero lo que sí tenemos que considerar es que muchas bacterias producen endosporas y tienen importancia para nosotros, los seres humanos. Recordar también es importante que la esporulación es un proceso reversible, es decir, una célula vegetativa puede formar endospora, pero esa endospora puede nuevamente regenerar la célula vegetativa. Y esto depende de las condiciones del medio. Eh, Esto también lo tenemos que recordar. También esto es importante. El proceso de esporulación eh, tiene tres etapas. La etapa de activación, la etapa de germinación y la etapa de crecimiento. ¿A qué nos referimos con estas etapas? Bueno, cuando ya se ha formado la endospora se activa cuando, o cuando se está formando la endospora, la activación es todas aquellas condiciones
que hacen que la célula vegetativa forme la endospora y comience a modificar su metabolismo. En la germinación, ya se ha formado la endospora, la cual es resistente al calor, a la radiación, a la desecación, y en el crecimiento es cuando por alguna razón se revierte el proceso y pasamos de una endospora a una célula vegetativa nuevamente. Esto lo vamos a ir mencionando más adelante, pero es importante que lo vayan conociendo desde ahora. Obviamente, en la endospora, como es una forma diferente de la célula vegetativa, vamos a encontrar algunas características interesantes, como por ejemplo que cuando se miran al microscopio las endosporas, si se han teñido con un proceso de tinción que utiliza verde malaquita, que es un reactivo, es un componente que se usa para teñir las endosporas, que no se pueden teñir casi con ninguna otra cosa. Entonces se va a ver al microscopio electrónico, se observa, o al microscopio de fluorescencia, mejor dicho, que es un tipo de microscopio del que vamos a hablar después. Al microscopio de fluorescencia se observa esa endospora como brillar en ese color verde. No toda la endospora, una parte de ella, básicamente la parte que tiene que ver con el núcleo, porque en ese núcleo se van agregando o van a existir una cierta cantidad de ciertos componentes que hacen característica a la endospora. Por ejemplo, las endosporas comúnmente tienen una alta acumulación de un ácido llamado ácido dipicolínico, que es el que se muestra en esa estructura que está ahí, que es un ácido que contiene una gran cantidad de calcio. O sea, las endosporas contienen una gran cantidad de calcio. Y esto, dicho de una manera sencilla, tiene que ver con el tema de que las endosporas casi están deshidratadas completamente. Una célula que está casi completamente deshidratada y es debido a esa deshidratación que esa endospora es sumamente resistente al calor, por ejemplo. Entonces, esto es interesante porque hay una razón para esto, o sea, hay una razón para que estas estructuras celulares tengan esa alta resistencia a la temperatura, por ejemplo. Y es porque algo debe estar provocando esa resistencia a la temperatura, y ese algo es ciertos compuestos químicos que es común encontrar en las endosporas porque se producen durante la esporulación para lograr que esa endospora pueda mantenerse resistente y proteger los ácidos nucleicos que están en el interior de la célula. Entonces aquí, simplemente para mostrar de manera muy general las etapas que mencionamos sobre la esporulación. Las células se mueven, las células se desplazan, ¿no? Entonces ahí en esa parte de esta diapositiva se habla del movimiento microbiano. Una de las características, creo yo que todos estamos de acuerdo que am, hacen que la vida sea un proceso, un fenómeno interesante, es el movimiento, el desplazamiento. Los organismos unicelulares igual, los microbios, los microorganismos se mueven utilizando diferentes mecanismos, utilizando diferentes estructuras para moverse. Aquí se está explicando básicamente unas pocas de esas, un par de esos mecanismos de movimiento microbiano. Veamos lo que dice acá. Motilidad. Motilidad es el término que se utiliza cuando hablamos de movimiento en organismos unicelulares. Entonces, la motilidad permite a las células, como dice ahí, llegar a distintas partes de su entorno, explorar nuevos ambientes en su hábitat, en el ecosistema donde se encuentran, porque pues logra que la célula pueda cambiar de posición y aprovechar entonces pues fuentes de alimento, aprovechar la presencia de otras células de su mismo tipo para poder reproducirse, intercambiar material genético, etcétera, explotar, como dice ahí, explotar su entorno, aportarle nuevas oportunidades de vida, nuevos recursos y marcarle diferencia, como dice ahí, entre la vida y la muerte. Es claro que para todo organismo vivo en este planeta que tiene movimiento, ese movimiento le permite interactuar con el medio
y buscar lo que necesite para poder sobrevivir. Entonces es tan sencillo como eso. Vamos a describir de manera muy general ahorita dos tipos de movimiento celular en organismos procariotas y en eucariotas unicelulares también, que es la natación, el desplazarse en un medio de agua, y el deslizamiento, que también tiene que ver con desplazarse en un medio donde hay agua. Entonces veamos esto. Esto también es otra situación importante. En la naturaleza, bacterias y arqueas encuentran a menudo gradientes de agentes físicos o químicos y han desarrollado medios para responder a ellos acercándose o alejándose. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, todo ser vivo que anda buscando su comida o refugio o anda huyendo de condiciones desfavorables o anda buscando pareja, pues una vez que detecta un estímulo, o se acerca al estímulo o se aleja del estímulo. Se acerca porque ocupa algo de ese sitio o porque detecta que hay alimento ahí o porque detecta que hay algo que necesita, o se aleja por el tema de que más bien detecta que hay condiciones desfavorables, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esos movimientos, tenemos que mencionar el término tactismo o taxia, que nos va a determinar cuando un microorganismo se acerca o se aleja de un estímulo, así como se los estoy diciendo. Se está aquí estos términos determinan cuando vemos que un microorganismo se acerca o se aleja de un estímulo. Entonces, por ejemplo, dice ahí si el movimiento se oriente hacia el estímulo, se denomina taxismo positivo. Entonces, cuando escuchemos ese término, taxismo positivo, estamos o debemos de pensar que el microorganismo detecta un estímulo y se va a desplazar hacia el estímulo. Ese estímulo puede ser algún nutriente, ese estímulo puede ser algún componente necesario como nitrógeno, carbono, por ejemplo, o puede ser luz, por ejemplo. Solo estoy dando ejemplos. Ahora, si el movimiento conlleva alejarse del estímulo más bien, a esto se le llama taxismo negativo. Está huyendo más bien. Detecta el estímulo y ve que el estímulo puede causar un daño a la célula, esta se va a alejar del estímulo. Y eso se llama taxismo negativo. Una de las estructuras que utilizan los procariotas para poder, y algunos eucariotas unicelulares también, para poderse desplazar hacia o huyendo de un estímulo, son los flagelos. Los flagelos son básicamente estructuras que parecen pelos largos y que están formados de proteínas. Y que comúnmente los vamos a encontrar en los extremos de la célula. Entonces, por ejemplo, los flagelos bacterianos son apéndices finos, largos, entre 15 y 20 nanómetros de longitud, y que dice están libres en un extremo o se presentan en un extremo de la célula y están unidos por el otro extremo a la misma célula. Ahora bien, el flagelo ayuda a desplazarse y el flagelo tiene un movimiento rotatorio, así em, como el movimiento que hacen algunas hélices, ¿no? En motores que utilizamos en lanchas, en movimiento rotatorio. Entonces, los flagelos se mueven de manera rotatoria para impulsar a la célula hacia el estímulo o alejándose del estímulo. Un solo flagelo comúnmente no puede verse fácilmente al microscopio óptico, que es el microscopio que usamos la mayor parte de las veces siempre, o que usamos siempre realmente. Nosotros no usamos en nuestro día a día, los biólogos no estamos utilizando, por lo menos en nuestro medio, no estamos utilizando microscopios electrónicos, sino que microscopios ópticos compuestos. Entonces es bastante difícil observar un solo flagelo. ¿Se puede observar con algunos tipos de microscopio óptico? Sí, con algunos más que otros, como por ejemplo con un microscopio de campo oscuro. Les voy a explicar eso de los microscopios para que tengamos un poquito de contexto en otra clase. O a menos que se haya teñido de manera correcta
al flagelo, este podrá ser observado, de lo contrario no. Observen aquí en esta imagen que el flagelo puede originarse en un extremo o originarse en medio de la célula. Entonces podemos clasificar los flagelos. Pueden estar unidos a las células en diferentes sitios, en diferentes posiciones. Un flagelo polar, un tipo de flagelación polar, es aquella en la que los flagelos se unen a uno o ambos extremos de una célula. Polar, de los polos, los extremos. Flagelación lofótrica es cuando los flagelos de un extremo de la célula pueden salir, dice, un penacho de flagelos. Un penacho, no uno, no dos. Un penacho, un grupo. Normalmente los penachos de flagelos se pueden ver en células sin teñir por microscopía de campo oscuro, como había mencionado antes, es un tipo de microscopio, es una forma de observar organismos vivos, células vivas, no muertas, o también podría ser observado al microscopio de contraste de fases, que es otro tipo de microscopio en el cual podemos ver estas estructuras y a las células moverse porque están vivas. Flagelación anfítrica, cuando de ambos extremos de una célula emerge un penacho de flagelos. Y perítrica, como su nombre lo indica, de la periferia, cuando los flagelos se insertan en muchos sitios alrededor de la superficie celular. Esto se utiliza en microbiología para clasificar grupos de bacterias, por ejemplo, o de procariotas, o de algunos eucariotas unicelulares. ¿De qué está construido el flagelo? De una proteína que se llama flagelina. Y los flagelos, como dice ahí, no son rectos, sino que son helicoidales y rotan. Tienen un movimiento de rotación, el cual es el movimiento que impulsa la célula en el medio acuoso donde vive. Entonces, repitiendo, el flagelo está construido a partir de una proteína estructural llamada flagelina, en el caso de las bacterias, comúnmente. La secuencia de aminoácidos de la flagelina está, dice, altamente conservada en las especies del dominio bacteria, lo que sugiere que la motilidad flagelar se originó hace mucho tiempo y tiene raíces más profundas en este dominio. Bueno, lo que dice ahí básicamente traducido es que los componentes químicos de la flagelina, los aminoácidos, la secuencia de aminoácidos que forman esta proteína, es común en prácticamente todas las bacterias, con algunas pequeñas diferencias, lo cual sugiere que todas las bacterias tienen un ancestro en común, se podría decir. ¿Ya? Esa sería una manera de interpretar esto. No la única, pero es una manera de interpretar lo que acaba de mostrar ahí. Y aunque creamos que es algo bien simple, que es una cosa de poca importancia el flagelo, la estructura, cómo está unido ese flagelo a la célula, todas las proteínas que están asociadas a esa flagelina, cómo se mueve, por qué se mueve, etcétera, es una cuestión bastante compleja. No es nada sencillo, es un proceso bastante complejo que por razones de tiempo nosotros no lo estudiamos, pero si usted tiene interés en conocer un poquito más a detalle la estructura y el funcionamiento de los flagelos, puede leer el capítulo 2 del libro de biología de los microorganismos que yo le proveí para que usted pueda pues darse una idea más de la complejidad de una estructura que parece muy simple, pero que en realidad lleva mucha ingeniería detrás, ¿verdad? Dios es un ingeniero excepcional, muy creativo y bastante imaginativo también, ¿verdad? Porque la verdad es que estas estructuras, al fin y al cabo, nos hacen ver que la vida en este planeta, la vida como fenómeno, realmente tiene un origen en el diseño de un diseñador, porque son procesos muy complejos los que observamos en cada fenómeno de la vida o en cada proceso que tiene que ver con la vida. Hablemos de los flagelos en las arqueas. Estábamos hablando de los flagelos en bacterias, pero resulta que en arquea hay algunas diferencias. Los principales géneros de arqueas del grupo de los metanógenos, del grupo de los halófilos extremos y de los termoacidófilos e hipertermófilos
Muchos de estos grupos de arqueas tienen motilidad natatoria, tienen esas estructuras también, sus flagelos, que ayudan a que la célula se pueda desplazar en el medio acuoso donde viven. Ahora bien, vea lo que dice ahí, los flagelos arqueanos tienen un diámetro de entre 10 a 13 nanómetros, aunque aportan igualmente movimiento a la célula por rotación. El mismo sistema, un poco diferente, digamos, estructuralmente, pero el mismo sistema, o sea, funcionan por rotación igual. El diámetro es diferente, 10 a 13 nanómetros en arquea, y vea más arriba lo que decía del flagelo, 15 a 20 nanómetros en las bacterias, o sea, es un poquito más fino el que encontramos, bastante más fino el que encontramos en las arqueas. A diferencia de los flagelos bacterianos, en los que el filamento flagelar está constituido por un solo tipo de proteína que llamábamos flagelina, en arqueas se conocen varios tipos de flagelinas diferentes. Y la secuencia de sus aminoácidos y los genes que las codifican guardan poca relación con los de la flagelina bacteriana. Entonces, vean, aquí hay una razón más para entender que bacteria y arquea son grupos diferentes, aunque son procariotas ambos, pareciera que no tienen entonces realmente un origen común. Bacteria se originó de un ancestro, arquea se originó de un ancestro diferente. Hay diferencias estructurales en sus componentes celulares, ¿verdad? Aquí se puede notar también ese detalle. La energía, claro, es una estructura que se mueve y el movimiento requiere energía. La energía necesaria para la rotación del flagelo en bacteria, procede de la fuerza protón motriz. Esa diferencia en las concentraciones de iones positivos negativos que hay entre dentro y fuera de la célula. Mientras que los flagelos arqueanos están impulsados directamente por ATP. Mire que hay una diferencia también hasta en la fuente de energía que mueve los flagelos en bacteria y en arquea. Se ve que hay una diferencia interesante. En cuanto a la velocidad, los flagelos pueden rotar hasta 300 revoluciones por segundo, propulsar las células a través de un líquido hasta 60 veces la longitud de la célula por segundo. Eso es bastante rápido. Tan rápido que sobrepasa la velocidad del mamífero o del vertebrado más rápido que conocemos, que es el guepardo. Que vea que el guepardo dice que alcanza una velocidad máxima de 25 veces la longitud de su cuerpo por segundo. ¿Verdad? Entonces, vea que ni siquiera es la mitad de la velocidad que tiene un procariota. Vemos los fenómenos que ocurren en la naturaleza ahora de manera muy relativa porque pensábamos que, bueno, el organismo vivo más rápido era un guepardo. No, no lo es. El organismo más rápido, como vemos ahora, pues son organismos unicelulares, que ni siquiera vemos porque son muy pequeños. Y aquí simplemente se nos muestra cómo es que se da esa rotación y ese impulso de, de las bacterias o de las arqueas que poseen flagelos. Creo que en este caso no lo voy a explicar de manera muy detallada, pero usted puede ver ahí en los esquemas que el flagelo rota sobre un eje y eso hace que la célula se pueda impulsar. Y dependiendo de hacia dónde rote el flagelo, hacia esa dirección la célula se va a mover. Pues parece algo muy simple, muy obvio, pero son cosas que quizás a veces no, de las cuales no estamos muy conscientes muchas veces. Hay otro mecanismo de motilidad o de movilidad que no es utilizando flagelos, sino es motilidad por desplazar, por deslizamiento. Como dice ahí en la diapositiva, es una forma de movimiento mucho más lenta, más suave y se produce normalmente en la dirección del eje mayor de la célula. Los procariotas que se mueven por deslizamiento son células filamentosas o bacilos y el proceso de deslizamiento requiere que las células estén en contacto con una superficie sólida. Entonces, podríamos pensar que el deslizamiento, pues, no es un mecanismo tan diferente del deslizamiento en procariotas, no es tan diferente del deslizamiento de otros organismos
como eucariotas, por ejemplo, vaya, cómo se desplaza una babosa, cómo se desplaza eh, un erizo de mar. Se desplazan deslizándose, su cuerpo se desliza en una dirección y esa dirección obedece a uno de los ejes corporales. Pero es un deslizamiento, o sea, no es aquí, fíjense que no es algo pues ni tan complicado, que básicamente es tal cual se describe en esa diapositiva. Las células procariotas que utilizan motilidad por deslizamiento se deslizan sobre una superficie sólida utilizando una sustancia que les permite deslizarse. Y esa sustancia pues obviamente es una combinación de componentes que hacen que, como el moco, por ejemplo, que hace que se pueda deslizar. Es algo parecido al moco que encontramos en otros organismos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de bacterias, bacterias deslizantes más estudiadas son las cianobacterias. Y ciertas bacterias gran negativas como los Myxococcus y otras mixobacterias, algunas de géneros como por ejemplo Cytophaga, Flavobacterium. Y hay algo aquí interesante. Estamos hablando de que solo si hablamos de bacterias, conocemos que, por lo menos la microbiología como ciencia, no conoce arqueas que sean deslizantes. No conoce arqueas que muevan, se desplacen por ese mecanismo de motilidad. Solo en el caso de bacterias se conoce eso. Otra diferencia más. Vean cuántas diferencias llevamos entre bacterias y arqueas. Hay muchas diferencias. Mecanismo de motilidad por deslizamiento. ¿Cómo es que se produce entonces el deslizamiento? Dice ahí, por ejemplo, cianobacterias se deslizan secretando un polisacárido mucoso, que mencionaba antes, una secreción que le permite deslizarse, tan sencillo como puede entenderlo usted ahí. Y esa secreción mucosa se produce o se libera, digamos, hacia el exterior de la célula por unos poros que se abren a través de la membrana citoplasmática y la pared celular hacia la superficie externa. Ese mecanismo de deslizamiento es por tirones, dice, en el que la extensión y retracción repetitiva de pelos tipo 4 arrastran la célula por una superficie. Aquí se nota otro detalle más del movimiento por deslizamiento. Observe que habla de pelos. Entonces quiere decir que aquellos procariotas, bacterias propiamente, porque no hay arqueas, como dice ahí, deslizantes, esas bacterias que se desplazan de esa manera, probablemente muchas de ellas inclusive, algunas de ellas patógenas, muy seguramente, se mueven por la extensión y retracción de estas estructuras llamadas pelos, tipo 4. Bueno, nadie creo de ustedes sabía que se podía hablar de una clasificación de estructuras de motilidad en procariotas como lo están viendo ahora. Bueno, hay mucho que no sabemos. Hay muchísimas cosas que los biólogos no sabemos y por lo tanto debemos ser curiosos, siempre se lo digo. Un biólogo debe ser un ser curioso. Debe de preguntarse cómo funcionan estos procesos, cómo una célula se mueve, cómo una célula se desplaza en este caso, cómo se da ese mecanismo. Un dato acá, dice, vea en el número 3, el género Flavobacterium, es el movimiento de las proteínas sobre la superficie celular el que provoca el deslizamiento en este organismo. Realmente esto era necesario ilustrarlo, eh, aunque quizás no tenga una aplicación práctica para nosotros en este momento, a menos que nos lleguemos a topar con el tema de alguna bacteria que tenga una muy grande relevancia para nosotros desde el punto de vista de la salud, que se desplace de esa manera. Pero mm, una curiosidad interesante, porque realmente antes de que uno estudia la microbiología, pues uno piensa que los procariotas solamente se mueven por cilios o por flagelos o pseudópodos, pero en realidad, como podemos ver, hay otros mecanismos distintos.
Este tema también es interesante. Las taxias o tactismos de los que hablábamos antes, el desplazarse en favor o huyendo hacia o huyendo a un estímulo, es lo que se conoce como taxia o tactismo. Es un movimiento en respuesta a un estímulo. Y aquí hay una serie de clasificaciones de esos tactismos. Por ejemplo, si, si la respuesta de la célula al estímulo es a un estímulo químico, a este tipo de tactismo o taxia se le llama quimiotaxia. Quimiotaxia es el movimiento provocado en respuesta a un agente químico. Así de simple. Voy a poner ejemplos después. Ahorita quiero que nada más entiendan a lo que me refiero con una quimiotaxia. Una fototaxia sería un movimiento en respuesta a la luz. Ahora, quimiotaxia puede ser quimiotaxia negativa, quimiotaxia positiva. Quimiotaxia negativa sería si se aleja de el estímulo químico. Quimiotaxia positiva sería si se acerca al estímulo químico. Lo mismo en la fototaxia, si se aleja de fototaxia negativa, si se acerca a fototaxia positiva. Aerotaxia, acercarse o alejarse al oxígeno. Vean, aquí está siendo bien específico. Aerotaxia, acercarse o alejarse al oxígeno. Si es acercarse, aerotaxia positiva. Si es alejarse, aerotaxia negativa. Osmotaxia, acercarse o alejarse de estados de alta fuerza iónica, o sea, altas concentraciones de iones. Puede ser positiva o puede ser negativa. Y la hidrotaxia sería movimiento hacia el agua, o sea, moverse hacia donde está el agua, positiva o negativa igual. Esto lo vamos a aplicar con ejemplos después. La quimiotaxis en las bacterias flageladas, eh, para dar un ejemplo, o sea, se da de una manera, parece bastante desorganizada, caótica, pero en realidad no es así. Y vean que los movimientos tienen ciertos nombres. Cuando la célula está en un movimiento activo, hacia el estímulo o alejándose del estímulo, se dice que ese movimiento es una carrera. Como cuando usted va caminando y por alguna razón se apura, porque quiere llegar rápido o quiere alejarse rápido. Es una carrera. Eso es lo que quiere decir eso, simplemente. Y el vuelco sería cuando en algún punto, por alguna razón, hay un cambio en la percepción del estímulo y entonces cambia de dirección la célula. Eso es un vuelco. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver en estos dos ejemplos que aparecen aquí. Dice acá, esto es un movimiento sin presencia de sustancia atrayente, movimiento al azar. Lo que quiere decir esto es que una bacteria, por ejemplo, cuando se está desplazando en su medio, pero no está siendo atraída por ningún estímulo químico, los movimientos no van a seguir un patrón definido, sino que van a haber en algunos momentos carreras, en otros momentos vuelcos, pero estos movimientos no van a ser predecibles. Eso es lo que quiere decir con esto. Ahora bien, y fíjense que por eso está pintado esto en verde. En verde lo que se está ejemplificando es el estímulo químico, una sustancia química, un compuesto químico disuelto en el agua. Miren que aquí no hay y aquí sí. Ahora fíjense bien en esto. Tenemos la misma célula que químicamente detecta el estímulo y vea que el estímulo está más concentrado aquí que aquí. Entonces vea la célula, aquí la atracción recibe, digamos, el estímulo, lo detecta, pero lo detecta de una manera bastante leve. Hay una carrera, se apura, digámoslo así, en esta dirección. La carrera generalmente es en una dirección, en la dirección del estímulo. La carrera es en la dirección del estímulo. Entonces vea que percibe el estímulo y se dirige hacia él y en algún momento detecta que se está moviendo hacia concentraciones bajas del estímulo
y cambia de dirección, hace un vuelco, redirecciona, vuelve a hacer un vuelco, redirecciona, vuelca, redirecciona, hasta que encuentra la fuente del estímulo, hasta que el estímulo se vuelve lo suficientemente fuerte como para llevarlo a él. Sé que esto parece algo un poco descabellado, pero en realidad no, se explica de manera muy simple. Entonces, por ejemplo, aquí se observa que si yo tengo una solución en un beaker o en cualquier otra sustancia, y observen que aquí dice sustancia, tengo una sustancia atrayente y un repelente. ¿Qué va a pasar si una bacteria, por ejemplo, un microorganismo, detecta una sustancia atrayente? Si es atrayente, es porque esa sustancia es necesaria para él, bueno, para la célula. Es necesaria para la célula. Entonces la célula va a buscar llegar hacia ella. ¿Qué es lo que se observa aquí? Aquí tenemos un recipiente con bacterias, póngale así, cada uno de esos puntos, de esas líneas. Y si alguien introduce un tubo con alguna sustancia atrayente, ¿qué es lo que va a pasar? Las células la van a detectar y se van a mover hacia el estímulo, hasta que en algún momento, pues, gran parte de las células esté dirigiéndose hacia el estímulo. Pero si es un repelente más bien, si es algo que más bien de lo cual hay que alejarse por una razón de daño, que puedes causar un daño, vea lo que va a pasar con las células, pues se van a alejar. Entonces vean cómo los seres vivos, aun no importando si son organismos unicelulares o no, los estímulos son los que al final hacen que nosotros sigamos una cierta dirección en nuestra vida. Fototaxia, esto es interesante porque vea lo que dice acá en las bacterias fotótrofas. Aquí terminamos la presentación. En las bacterias fotótrofas existen dos taxias diferentes mediadas por la luz. Escotofobotaxia se produce cuando una bacteria fotótrofa, o sea que busca la luz para realizar un proceso químico. Una bacteria fotótrofa nada fuera del campo de visión iluminado, si lo vemos a un microscopio. Un campo de visión iluminado del microscopio hacia la oscuridad. Y la fototaxia verdadera es cuando las células se mueven en un gradiente de luz, desde intensidades menores hacia intensidades mayores. En otras palabras, si usted le aplica luz a una bacteria que es fotótrofa, la bacteria se va a mover en el campo donde está claro, donde está la luz, dependiendo de la intensidad de la luz. Pero si usted disminuye la intensidad de la luz, la célula va a moverse fuera del campo iluminado en algún momento por la misma intensidad, porque hay falta de intensidad del estímulo. Y esto es algo como lo que expliqué antes. Los organismos vivos, no importando si son unicelulares o multicelulares, van a responder a los estímulos del medio dependiendo de sus necesidades. Bueno, con eso he explicado de manera muy general estas dos diapositivas, estas dos presentaciones que les acabo de enviar. Y de esto vamos a rescatar muchas cosas en el próximo parcial. No crean que no las vamos a utilizar, las vamos a utilizar. Y por ende, por supuesto, preste atención a la explicación, tenga también su propio criterio, hágase preguntas y hágame preguntas antes de que lleguemos al examen. O sea, si tienen alguna pregunta mañana, me pueden escribir al chat y yo con mucho gusto le contestaré a esa persona o a esas personas para que sea una forma de retroalimentar a los demás también. Bien, con esto termino esta videoconferencia. Les voy a pasar este enlace una vez que lo suba a YouTube y se los mando al chat. Buenas noches.